Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Eliezer Vergara Vargas y soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del noveno semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestra propuesta del sistema de vigilancia sobre el dengue y la varicela eh, para una empresa determinada es para el Liceo Amiguitos de Barranca Bermeja. De igual manera, el conocimiento de la razón social del Liceo Amiguitos de Barranca Bermeja como tal, que está ubicado en Barranca Bermeja, Santander, en la calle 52A, número 38A42. De igual forma, esta empresa tiene 24 empleados, 4 administrativos, 2 coordinadores, la rectora y el administrador general y 20 operativos que son los docentes. ¿Por qué justificamos analizar dos enfermedades de prevalecencia como son la varicela y el dengue? ¿Por qué? Porque la varicela es indispensable realizar un debido análisis a su alta incidencia anual, que requiere una identificación oportuna de los diferentes casos y brotes que se presentan generalmente en recintos cerrados, como colegios, jardines, guarderías, batallones, escuelas de policía, centros penitenciarios y carcelarios, entre otros. Es por eso que se hace necesario disponer de una información que permite evaluar el impacto de las políticas de vacunación establecidas desde el año 2015 a los niños de un año y así identificar las diferentes características posibles y cambios de epidemiología de la enfermedad a partir de la introducción de la vacuna en el país. Y frente al dengue, es considerado un problema prioritario de salud pública en Colombia. Desde su emergencia en la década de los 70, el dengue ha presentado una amplia expansión geográfica e intensificación en el territorio nacional. Es un fenómeno que se puede evidenciar mejor durante la última década, cuando se registró una tendencia creciente en el número de municipios que notificaron casos de dengue en el año, pasando de 402 municipios con transmisión endémica en el año de 1999 a 650 municipios en el año 2014. Recientemente se han presentado 3 años epidemiológicos, el 2010, el 2013 y el 2016. Esta problemática impacta la salud de la población colombiana, principalmente en los municipios catalogados como hiperendémicos, como el municipio de Barranca Bermeja. También frente al estado del arte y el análisis que se le hace a estas dos enfermedades, podemos decir que la varicela es una enfermedad virídica, aguda y generalizada, altamente contagiosa, de comienzo repentino, con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y una erupción cutánea de tipo maculopapular durante varias horas y vesicular durante 3 o 4 días, que deja costras granulosas. Esta enfermedad ataca especialmente lo que es el pulmón, la parte neurológica, la parte hemorrágica y otros como miocardis, pericardis, hepatitis y nefris. Frente al tema del dengue, es una enfermedad viral febril aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados principalmente por las especies Aedes aegypti y en menor grado de la Aedes albopictus. Se reconoce con un espectro de manifestaciones de una enfermedad que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos. Así, por eso la Organización Mundial de la Salud la clasificaba en el año 2009 como de compleja, con signos de alarma como un grupo A, de igual manera con signos de alarma para un grupo B y de una parte grave como el grupo C. Además de eso, cómo se ha comportado mundialmente este tipo de enfermedades. La varicela con una incidencia mundial de la varicela se estima que más de 60 millones de nuevos casos en el año, en los que los 57 millones corresponden a niños. Este herpes zóster, porque así es llamada la varicela, es responsable de 5.200.000 nuevos casos anuales. La edad media de padecimiento de la enfermedad se sitúa alrededor de 4 años y el 50% padece la varicela antes de los 5 años y el 90% antes de los 12 años. Frente al caso del dengue, es una enfermedad grave de impacto epidemiológico, social y económico que se ha constituido como un problema creciente de salud pública mundial. Aproximadamente 2.500 millones de personas están en alto riesgo de infección en más de 128 países endémicos a través de las zonas del clima tropical y subtropical, donde el número de casos y notificaciones pasó de 2.2 millones en el 2010 a 3.2 millones en el año 2005. Las regiones más afectadas son las Américas, el Asia suroriental y el Pacífico occidental.
El comportamiento regional como es de tanto de la varicela y el dengue. De la varicela, de acuerdo con el estudio, la incidencia global de la varicela en América Latina y el Caribe en menores de 15 años fue de 42.9 casos por 42.9 casos por cada 1.000 individuos. La mortalidad fue relativamente baja en los años evaluados, de 0.5 muertes por millón de niños entre los 5 y 14 años. Las complicaciones más frecuentes se reportaron y fueron infecciones cutáneas, respiratorias y problemas neurológicos. Frente al dengue, en la última década se han registrado brotes de dengue en varios países de América Latina, región con tendencia creciente de la incidencia del evento. En el año 2010 se superó un registro histórico, se notificaron más de 1.6 millones de casos, de los cuales 49.000 corresponden a formas graves de la enfermedad, fallecimiento de 1.000 personas. Los países con más brotes registrados fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, entre otros países. El comportamiento nacional de estas dos enfermedades, ¿cuáles son? El comportamiento del evento en Colombia entre los años 2001 y 2008 se notificaron un total de 375.404 casos, con un promedio de 41.711 por año, con un mínimo de 29.100 casos en el año 2001 y con un máximo de 69.695 en el año 2007. Es un proceso muy alto y un comportamiento muy alto de la varicela por la parte de la vacunación con los niños. El dengue, por ejemplo, en Colombia la tasa de incidencia del dengue ha sido fluctuante desde el año de 1978, con tendencias de incremento a través del tiempo. La tasa de letalidad por el dengue grave se comporta de manera similar, pasando de 1.3% en el año de 1999 a 19% en el año 2016, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La letalidad por dengue no debe superar el umbral del 2%, ya que el 98% es prevenible. Además de eso, podemos decir que cuáles son las definiciones del caso. En el caso de la varicela podemos hablar del caso confirmado por clínica, donde las características de la clasificación hablan de que todo caso que se presente a una enfermedad de comienzo repentino con fiebre moderada o erosión cutánea de tipo maculopapular durante pocas horas y vesicular durante 3 o 4 días, que deja costras granulosas. Estos casos deben ser evaluados por un profesional de la salud competente para determinar el diagnóstico para varicela. Es importante resaltar que el evento se puede asociar a un caso confirmado, pudiéndose clasificar como caso confirmado por nexo epidemiológico. También está en el tipo de población, que puede ser la comunidad, donde los 2 o más casos con nexo epidemiológico. Ese periodo de brote, más o menos entre 21 días, sin casos desde la fecha del inicio de los síntomas del último caso reportado o captado. Y en las cárceles, en las fuerzas militares o en la Policía Nacional, donde se habla de un caso de 42 días sin casos desde la fecha del inicio de los síntomas hasta el último caso reportado. Frente al dengue. El dengue podemos decir que a partir del año 2009 la Organización Mundial de la Salud presenta definiciones de caso vigentes para este evento. Por ejemplo, está el caso probable, ¿sí? Está el dengue sin síntomas de alarma, hay otro dengue con síntomas de alarma, está también el dengue grave, que habla sobre la extravasación severa en el plasma, hemorragias severas, daño grave en los órganos, y el dengue confirmado por laboratorio. De igual forma, este maneja lo que es también niveles altos de mortalidad. Podemos decir también de que el flujo de información sobre estas enfermedades habla de que la unidad primaria generadora de datos se caracteriza de conformidad con las normas vigentes. Son las responsables de captar y notificar con periodos semanales los formatos y estructuras establecidos en la presencia del evento, de acuerdo a las definiciones del caso contenidas en el protocolo. Los datos deben estar contenidos en archivos planos, delimitados con comas, con la estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen parte del subsistema de la información de la notificación de eventos de interés de salud pública. De igual forma, también aparece la ficha de notificaciones, donde se hacen los registros correspondientes frente a las diferentes enfermedades. En el caso de la varicela, los casos individuales y brotes de varicela deben notificarse de manera semanalmente, de acuerdo con la estructura y contenido mínimos establecidos en su sistema de información para la vigilancia de eventos de interés en salud pública. También aparece lo que es la información del dengue. Los casos de dengue probables y confirmados
de dengue deben notificarse semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para vigilancia de los eventos de interés en salud pública. La notificación de los casos de dengue grave y mortalidad por dengue se sigue desde la clasificación como probables y en nivel local de manera inmediata. Periodicidades de los reportes. Las periodicidades de los reportes son de notificaciones inmediatas, notificaciones semanales y notificaciones colectivas. Frente al dengue, las condiciones deben ser de igual manera frente al ajuste de información de los casos descartados. En este caso podemos hablar de que la notificación por parte del dengue debe ser de manera inmediata. Frente al sistema de información de vigilancia epidemiológica, si vigilia individual conforme a los flujos establecidos por la Dirección del Sistema de Vigilancia y Análisis de Riesgos Públicos. Y de dengue sin alarmas, como tal, de signo de alarma, los casos deben ser confirmados por dengue no complicados, deben ser reportados semanalmente de conformidad con la estructura, contenidos en mínimos establecidos en su sistema para vigilancia de los eventos de interés de información pública como tal. Y ahora vamos a las acciones individuales, en este caso para la varicela. El sistema de vigilancia proporciona información en los responsables de acciones de prevención y control que permiten tomar acciones de presencia de los brotes, epidemias o casos aislados, así como establecer la fuente, la velocidad de transmisión de la enfermedad y las acciones permitentes. Las características clínicas y epidemiológicas se deben tener en cuenta, que no se requiere la realización de una investigación de campo. Es necesario captar todos los casos de datos de identificación y localización para hacer un seguimiento de incidencias y presencia de brotes en el área específica. El aislamiento se realiza en caso de presenciarse la varicela como contacto o por gota durante el tiempo de transmisibilidad. Por lo general se inicia un día antes del inicio de los síntomas hasta que se sacan todos los vesículos, se genera una costra y se debe hacer énfasis en las siguientes acciones: lavado de mano frecuente, no compartir objetos personales, de igual manera, no usar un pañuelo para estornudar, no usar tapabocas de alta eficiencia por parte del enfermo, usar el tapabocas de alta eficiencia por parte del enfermo y debe realizarse una desinfección del material contaminado por secreciones como tal. Acciones individuales sobre el dengue. Una vez se tiene el registro de casos de dengue, las acciones individuales van dirigidas al diagnóstico, manejo y seguimiento del paciente. Las acciones de atención individual para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y acciones de cuidado de gestión intersectorial y sectorial se encuentran dispuestas en la ruta de atención integral del dengue, chikungunya y zika, definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. El manejo y el tratamiento de los casos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la guía de clínica integral del paciente. Acciones colectivas para la varicela. Se deben realizar capacitaciones acerca del comportamiento de la enfermedad, el periodo de incubación, sistemología y transmisibilidad, aportando el conocimiento a las personas infectadas, las personas con las que se haya tenido contacto para intervenir en el cambio de las conductas de riesgo asociadas al mal manejo de la enfermedad que puede llegar a complicaciones graves e incluso la muerte. El proceso de limpieza y desinfección debe ser importante porque se deben desinfectar todas las superficies, se debe realizar con desinfectante con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario de quinta generación, debe ser manejado adecuadamente de acuerdo a los protocolos establecidos por la institución. Se debe manejar, actuar y lavar, utilizar paño de limpieza diferente en las superficies frecuentemente tocadas y por ende mayor probabilidad de contaminación comunidades sanitarias. De igual manera, los elementos de protección individual que se deben utilizar deben ser para el personal de la salud, los familiares del paciente o las personas que estuvieron en contacto con la persona infectada que tengan sospecha de alto riesgo de infección con relación a alto riesgo de complicaciones, ser sometidas a una cuarentena desde el 10º día de la exposición hasta el día 21 como tal. Las acciones colectivas para el dengue. Se debe realizar una investigación de brotes y situaciones de emergencia presentadas, donde se realizan investigaciones del brote, conforme lo establecen los lineamientos nacionales para la vigilancia de la salud pública, generados por la Subdirección, Gestión y Riesgo Respuesta Inmediata. Se remitirán los informes conforme a los flujos y canales de información establecidos. Se debe realizar una búsqueda activa de casos. En los casos donde se presenten brotes o identificación de nuevas zonas transmitidas, se realizarán búsquedas activas, comunicativas e institucionales conforme a los lineamientos generales para la investigación de acuerdo a los lineamientos de búsqueda institucional del dengue y de búsqueda activa del orbivirus como tal. Es recomendable
tener también esos lugares donde se pueda almacenar agua, estar limpiando, tener en cuenta los floreros, las llantas o lugares donde se pueda manejar agua con el fin de que no se pueda generar los espacios para que se pueda incubar ese huevo que viene siendo del mosquito, que es el transmisor del dengue como tal. Esas son las recomendaciones que se le dan a nivel general a los profesores y a las directivas como tal del Liceo Amiguitos de Barranca Bermeja para procurar proteger la vida de cada uno de los funcionarios que trabajan en esta empresa. Muchas gracias y muy buenas tardes.